Buenos días. Estamos reunidos en la Corte Superior de Justicia de Lima, el señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el señor presidente de la Corte Superior de Junín, el doctor Chaparro, el decano de los jueces de la Corte de Lima, magistrados de la Corte de Lima, magistrados de las Cortes cuyos presidentes están acá presentes, magistrados de Lima Norte, magistrados de Ica, magistrados de Cajamarca, de tal manera que es una expresión de los magistrados a nivel nacional, porque los magistrados que no están acá presentes físicamente nos han llamado telefónicamente y nos han comunicado que también están en sala plena continuada. Esto en razón de la desinformación que se está produciendo respecto a las remuneraciones de los señores jueces a nivel nacional, y queremos ser claros, enfáticos y ciertos en la información que se les va a brindar. En principio, es absolutamente falso que haya una cúpula de jueces que estén manipulando a todos los jueces de la República y los estén perjudicando. Lamentablemente o felizmente en el Poder Judicial no se actúa con cúpulas, ni es posible manipular a los señores jueces. Los señores jueces son personas pensantes, no manipulables, como probablemente ocurre en otros sectores o en otras instancias, de tal manera que inclusive decir que los jueces están siendo manipulados constituye una falta de respeto para los jueces. En segundo lugar, las cifras que se está mencionando respecto de lo que sería necesario para satisfacer a los jueces en sus reclamos, según refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial, son cifras totalmente falsas las que se están expresando. El año pasado, cuando se consensuó un proyecto de ley sobre la base del 90, 80 y 70% de lo que percibe el juez de la Corte Suprema como remuneración para los demás jueces, Economía y Finanzas no dijo que había descalabro en la caja fiscal. Aceptó porque las cifras eran totalmente razonables. Tanto así que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para que se homologue la remuneración de los jueces en los porcentajes que propone el Poder Ejecutivo, que son 80, 60 y 40%, estima un presupuesto de 404.997.046.94. Estas no son cifras del Poder Judicial, estas son cifras de Economía y Finanzas. Significa esto que Economía y Finanzas, con esta suma, en los 3 tramos, de acá a 3 años, estaría utilizando esta suma de dinero para satisfacer las propuestas que hace Economía y Finanzas. Si sobre esas propuestas agregamos el 10% que le falta a los superiores, el 20% que le falta a los jueces especializados y el 30% que les falta a los jueces de paz, evidentemente no llegamos a la cifra de 500 millones de soles. De tal manera que resulta totalmente tendencioso mencionar a la opinión pública que se gastarían alrededor, o que se requerirían alrededor de 7.000 millones de soles para satisfacer las demandas de los jueces. Las demandas de los jueces únicamente se circunscriben a las propias cifras, repito, que ha mencionado Economía y Finanzas. Debo mencionar, señores periodistas, que un juez en la actualidad, y acá tengo los números, percibe una remuneración, el juez superior, total 12.005 y su líquido es de 10.000. El juez especializado, total 9.005 y su líquido es de 8.000. Y el juez de paz, 6.205 y su líquido es de 5.500. Estamos llegando a los extremos de tener que estar ventilando las remuneraciones de los jueces en público. ¿Por qué? Porque simplemente el Ejecutivo y el Legislativo no quieren entender que los jueces tienen, por la actividad que realizan, estabilidad en su remuneración, porque tienen que tener remuneraciones diferenciadas, inclusive el resto de los sectores,
porque no pueden ser objeto de intromisión a través de este mecanismo en la función judicial. La independencia y la autonomía del Poder Judicial, entre otras exigencias, requiere que el presupuesto del Poder Judicial no sea objeto de manipulación constante y que ese presupuesto comprenda remuneraciones idóneas para los jueces de la República. No es cierto que los jueces pretendan ser privilegiados en materia remunerativa. Nada más falso. Un secretario relator en el Tribunal Constitucional tiene una remuneración de 14.000 soles. Un asesor tiene remuneración de 13.000 soles. Un procurador tiene remuneración de 13.000 soles. En el Tribunal del Servicio Civil, el gerente general tiene una remuneración de 14.000 soles. El secretario técnico gana 13.600 soles. El gerente 13.000 soles. El asesor 12.000 soles. El jefe de oficina gana 12.000 soles, que es lo que no gana un juez de paz en el Perú. En Indecopi, el funcionario 1 gana 15.600 soles. Funcionario 2, 15.600 soles. Funcionario 3, 13.600 soles. En el Banco Central de Reserva ni hablemos. Vamos a hablar solo del gerente, 28.000 soles. El asesor, 21.700 soles. El subgerente, 24.500 soles. Jefe de departamento, 19.500 soles. En la Contraloría, funcionario 4, 24.600. Funcionario 3, 19.250. Funcionario 2, 14.880. Funcionario 1, 13.680. En la SUNAT, superintendente nacional, 25.000 soles. Superintendente adjunto, 24.000 soles. Intendente A, 22.000. Jefe tipo B, 12.400. Analista 3, 8.200. Un analista gana mucho más que un juez de paz. Estas son cifras y podemos continuar con más cifras que están publicadas en la página oficial del Estado. De tal manera que no hay ningún privilegio para los jueces de la República que se les pague una remuneración idónea, adecuada al ejercicio de la función. Todos los servidores públicos no tienen las limitaciones que tienen los jueces. Por ley, el juez tiene que dedicarse exclusivamente a la función jurisdiccional. ¿Esto qué significa? Que el juez vive de su sueldo únicamente. No puede percibir otra remuneración, porque como ya han ocurrido otros casos, juez que se dedique a alguna actividad comercial inmediatamente es destituido del cargo. Pero por supuesto, porque no puede cumplir por mandato de la ley ninguna otra función. Consecuentemente, cualquier comparación que se haga con otros servidores de la administración pública definitivamente no resulta idónea. Probablemente los servidores de la administración pública que he mencionado se hagan merecedores de esas remuneraciones. Seguramente que está bien, pero igualmente los jueces también deben ser tratados de manera idónea con la remuneración que les corresponde. Por esa razón es que en la Ley Orgánica del Poder Judicial se dice que el superior debe ganar el 90%, el juez especializado el 80% y el juez de paz el 70% de lo que percibe el juez de la Corte Suprema. Hay un tema que recurrentemente se ha venido mencionando, el efecto espejo de los porcentajes remunerativos que percibirían los jueces. Primero, que este tema no está en la Ley Orgánica del Poder Judicial, está en la ley universitaria. Entonces el tratamiento legislativo que se tiene que hacer es por ese lado. Seguramente que se utiliza este efecto espejo únicamente para desinformar a la ciudadanía, porque si bien es verdad, los profesores universitarios por la labor que realizan merecen una remuneración mejor, evidentemente no tienen que estar vinculados a la remuneración de los jueces. Nadie debería estar vinculado a la remuneración de los jueces, porque debe estar... Se ha cuestionado mucho la remuneración que deberían percibir los jueces de paz, sin tener idea o sin tener noción del arduo trabajo que realizan los jueces de paz. Son jueces mixtos, ven asuntos laborales, asuntos civiles, asuntos penales, asuntos comerciales, asuntos de familia. Significa esto que su trabajo es intenso. Por otro lado, para ingresar al Poder Judicial, las competencias que se exige a los abogados son extremadamente rigurosas.
Cuando hay un concurso para jueces, se presentan 1.500 personas. ¿Y cuántos son escogidos? 4 o 5. Esto es porque se les exige mucha capacitación y mucha idoneidad. Si estos requisitos no son compensados adecuadamente por el Estado con una remuneración idónea, evidentemente no vamos a tener buenos jueces, porque los buenos abogados que vienen al Poder Judicial se ahuyentan con las bajas remuneraciones que se les pagan. Adicionalmente, quiero mencionarles un asunto bastante sencillo. Cuando cualquiera de nosotros jueces que está presente acá ingresamos al Poder Judicial, leemos la ley orgánica del Poder Judicial y la ley dice: juez, por el nivel que tú tienes, a ti te van a pagar el 90% de lo que gana el juez supremo, a ti te van a pagar el 80% y a ti el 70%. Uno saca las cuentas y dice: me corresponde por remuneración tanto. Empiezo a trabajar en el Poder Judicial después del riguroso contrato y me pagan el 20% de lo que debo ganar. Cualquier persona en su sano juicio va a exigir que le paguen lo que está establecido en la ley. Y si me dicen que la ley es excesiva, es racional, pues habrá que hacer el esfuerzo necesario y comprender el trabajo que realizan los jueces para satisfacer ese requerimiento legal. Porque ese requerimiento que está en la ley no es capricho de una persona o de un gobierno, es un proyecto que se trabajó a partir del año 1989, cuando había senadores y diputados, abogados, jueces, fiscales y profesores universitarios, y todos consensuaron en esos porcentajes. ¿Por qué? Porque entendían que la remuneración del juez tiene que ser independiente, tiene que ser idónea y tiene que ser comparativamente inclusive similar a remuneraciones que se perciben en otros lugares. Si queremos seguir haciendo algún tipo de comparaciones, les tengo la siguiente referencia. Un juez en Chile gana $10.157.48. En Brasil gana $10.110.59. En soles esto equivale a 28.380 a 28.249 exactamente. En Colombia un juez gana 13.500 soles. Perdón, soles, no, en dólares está en 4.830. En Venezuela un juez gana $7.874, que traducidos a soles son 22.000 soles. En México un juez gana $24.000, que traducidos a soles son 67.000 soles. En el Perú el juez apenas gana $5.000, el juez de la Corte Suprema, $5.583, que son los 15.600 de remuneración que percibe. Y nosotros percibimos de remuneración, conforme al cuadro que acá aparece, las siguientes cantidades. El juez superior tiene por remuneración 3.005.07 soles. El juez especializado tiene 2.005.07. Y el juez de paz letrado tiene como remuneración 1.405.05. A eso le agregamos los gastos operativos y el bono jurisdiccional, y hacen los totales que anteriormente les he mencionado: 10.000 soles, 8.000 soles y 5.500 soles. Estos agregados, estas sumas adicionales a la remuneración que les he mencionado, son sumas totalmente inestables, que en cualquier momento el gobierno de turno los puede retirar, como que en algún momento ya ocurrió. Por esa razón es que nosotros exigimos que la remuneración de los jueces, que está contenido en la ley, y ese fue uno de los principios, que esté contenido en la ley para que nadie manipule, se tenga que cumplir. Tenemos finalmente una sentencia constitucional que ya ha declarado la constitucionalidad de los incrementos de la homologación de remuneraciones que reclaman los jueces. El señor ministro de Economía y Finanzas ha dicho que sería inconstitucional cumplir con las exigencias de los jueces, porque eso atentaría contra el presupuesto de la República. El Tribunal Constitucional, cuando se hizo el reclamo, dijo el 90, 80 y 70%, luego de haber hecho la evaluación técnica, por cierto, dijo constitucionalmente es válido. En consecuencia, ni siquiera tenemos que hablar de un debate sobre la constitucionalidad, porque el Tribunal Constitucional ya dijo que esas sumas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial
son sumas constitucionalmente válidas. Para concluir, señores, debo informarles que los jueces de la República somos plenamente conscientes y pensantes de la realidad nacional. Somos gente que entiende los problemas sociales, entiende los problemas del gobierno y entiende también los problemas judiciales. En ese entendido es que los jueces no hemos dicho en ningún momento que el 90, 80 y 70% establecidos en la ley sean inmediatamente depositados. No, hemos sido conscientes y le hemos dicho: Ejecutivo, ¿cómo vas a cumplir con esas metas? 2 años, 3 años, 4 años, no sé, pero ¿cómo vas a cumplir? Somos conscientes de que esto tiene que ser paulatino, tiene que ser en tramos, pero igualmente somos conscientes y enérgicos en exigir que lo que está escrito en la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene que cumplirse. Adicionalmente a eso, siempre hemos estado abiertos al diálogo, siempre. El presidente del Poder Judicial en todo momento ha sido convocado para conversar sobre estos temas, ha dado sus puntos de vista y nos ha reiterado que no ha consensuado el proyecto de ley que fue presentado al Poder Legislativo, donde se disminuyen los porcentajes establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial. De tal manera que si hay voluntad de solucionar el problema, pues sentémonos, conversemos, consensuemos y solucionemos el problema, como se hizo el año pasado, donde se reunió Poder Judicial, Ministerio de Economía y Finanzas, conversaron, hicieron el proyecto de ley, el Ejecutivo no quiso llevarlo al Legislativo para que lo debatan, lo presentó el presidente del Poder Judicial, pero finalmente, por mandato del Ejecutivo, el Legislativo nunca lo puso en la agenda y no se debatió ese proyecto, pues este problema debió haberse solucionado el año pasado si hubiera existido buena voluntad. Sin embargo, las cosas se siguen arrastrando hasta la fecha y evidentemente hay perjuicio no solo para el Poder Judicial, sino también para la sociedad y para el Estado peruano, porque este estado de cosas a los que nos han obligado las instancias de gobierno, evidentemente perjudican a todo el Estado. Afuera nos ven como un país inestable, como un país inseguro en términos jurídicos, con un país con jueces mal pagados, y esto tiene que revertirse porque los jueces en cualquier lugar del mundo tienen que ser estables, y parte de la estabilidad de los jueces es la remuneración establecida en la ley, que tiene que cumplirse y no puede ser objeto de manipulación. En ese entendido, señores periodistas, todos los jueces de la República, entiendo yo, están plenamente conscientes de que sus exigencias tienen que cumplirse en esta ocasión, porque no podemos continuar con este estado de cosas de incertidumbre, de inseguridad y de informaciones falsas que simplemente están originando distorsión en la opinión pública, porque acá, como les hemos dicho, estamos hablando de cifras reales. No es común, no es frecuente que en un Estado se tengan que estar debatiendo y ventilando estos temas con los números expuestos, porque sencillamente es un tema muy sensible. Sin embargo, en el Perú, los jueces no tenemos ningún reparo en expresar a la opinión pública lo que realmente está pasando con las remuneraciones de los jueces y las informaciones que no son ciertas que se viene brindando a la ciudadanía. No es cierto que se necesiten 7.000 millones de soles para satisfacer las demandas de los jueces, sino por propia indicación del Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas, lo único que se necesitan son 404 millones de soles. El año pasado, en ese entendido, con la ley consensuada, se depositó 87 millones para ya ir cumpliendo el primer tramo. Dinero que hasta la fecha tampoco se ha ejecutado, simplemente porque el Ejecutivo se está negando a satisfacer las demandas racionales y razonables de todos los jueces de la República. Dejamos así expresada nuestra voluntad de querer conversar y solucionar este problema por el bien del país, porque lo único que está logrando esto es malograr, dañar y, por cierto, dejar en tela de juicio la estabilidad del Estado, la buena imagen del Estado y la falta de diálogo entre los detentadores de poder para tomar la decisión política
de solucionar de una vez por todas el problema remunerativo de los jueces. Muchas gracias, señor. Buenos días, Damián Retamoso, del diario Correo. Tengo dos preguntas. Hoy en la mañana, en el diario Correo, hay una entrevista en la que el ministro de Justicia detalla la postura del gobierno, en el sentido de que propone aumentos en 3 tramos, el primero de los cuales cumpliría este mes de diciembre, el segundo en el próximo diciembre y así a diciembre del 2015. Con lo cual se cumpliría un aumento de 100% para los supremos, 80% para los superiores y 60% para jueces de paz. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es el próximo paso del Poder Judicial en el diálogo con el gobierno? Bien, en principio no estamos hablando de aumentos, esto quiero que lo tengan absolutamente claro. Lo que estamos pidiendo es que lo que ya está decidido se cumpla. En segundo lugar, no es cierto que el Ejecutivo esté proponiendo 80%, 100%, 80% y 70%. Lo que está proponiendo el Ejecutivo es 80% para los superiores, 60% para los de primera instancia y 40% para los jueces de paz, cuando en realidad les corresponde el 90%, 80% y 70%. En cada grado pueden advertir ustedes que hay una diferencia más o menos del 10%. Si a nosotros nos corresponde 80%, nos están diciendo, 90% nos están diciendo te doy el 80%. Si al especializado le corresponde el 80%, le está diciendo te doy 60%, le está restando 20%. Y al juez de paz, que le correspondería el 70%, le está diciendo te doy 40%. Estas sumas, nosotros hemos estimado que podrían ser parte del cumplimiento de lo que está propuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. O sea, estos porcentajes hasta el año 2015 serían en buena cuenta un adelanto de lo que más adelante habría que cumplir con el 90, 80 y 70% respectivamente. Lo que el Ejecutivo propone es que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial a estos porcentajes. Evidentemente, esta norma no puede ser modificada y no origina descalabro presupuestal, ni mucho menos. Sencillamente no tendríamos los jueces de la República actuales ningún tipo de calidad moral si pretendiéramos o admitiéramos en estas modificaciones, porque finalmente estos porcentajes establecidos en la ley no son solamente para los jueces actuales, son para los jueces que vienen más adelante, y evidentemente tenemos que preservar ese margen sólido de estabilidad de la justicia en el Perú para que los jueces más adelante también estén garantizados en sus remuneraciones. De tal manera que algo que nos han legado jueces de los años 90, de los años 80, que se ha hecho esta ley, evidentemente nosotros no somos nadie para aceptar que se disminuyan estos porcentajes y que los jueces de más adelante, los jueces del futuro, nos reclamen estas admisiones que podamos hacer en estos porcentajes. Comprendemos perfectamente la posición de los magistrados, pero ¿qué va a pasar con todas estas personas que están esperando hace meses quizás una sentencia con la que hemos podido conversar aquí afuera? ¿Cuál es su mensaje para ellas, cuyas audiencias están viendo programadas incluso hasta mayo y abril? Bien, efectivamente se está originando un problema en el sistema de justicia porque los juicios que ya venían retrasados se están retrasando más. Esto, en principio, no es voluntad ni vocación de los jueces. Los jueces queremos empezar a trabajar hoy día mismo. Hay algunos jueces que están trabajando en casos de emergencia, en casos de urgencia, porque evidentemente hay situaciones en las que no se puede paralizar. Sin embargo, la voluntad de todos los jueces de la República es que quieren trabajar inmediatamente. Estas paralizaciones que se están produciendo en las salas plenas a nivel nacional son consecuencia única y exclusivamente de esa falta de decisión política de querer solucionar el problema. Hemos sido lo suficientemente pacientes,
El año pasado estábamos en la misma situación, pensamos que ya se arreglaba el problema. Este año hemos empezado a tratar el problema en el mes de junio porque nos plantearon otro proyecto de ley que rechazamos. Y ahora a fin de año nos presentan otro proyecto de ley similar al de junio que ya había sido rechazado. Entonces yo no entiendo cómo es que alguien puede proponer la solución a un problema cuando insiste en algo que ya fue rechazado. Eso sencillamente es no querer solucionar el problema. De parte de los jueces existe la mejor disposición, por eso les estamos diciendo, no tenemos inconveniente en que esto lo hagamos por tramos. Conversemos cuáles van a ser los tramos y las condiciones de cumplimiento de lo que dice la ley y lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Y bajo esos términos, pues solucionemos el problema. Lo que está ocurriendo un poco en el Perú es que las personas, la sociedad, como las instituciones, están pretendiendo rebelarse contra la ley y rebelarse contra las decisiones judiciales. Y eso es pésimo para cualquier Estado. Lo ideal, lo utópico, lo fundamental es que en un Estado todos, absolutamente todos, cumplan con la ley y cumplan con las decisiones judiciales. Entonces viviremos en paz. Si esto no ocurre, evidentemente vamos a tener dificultades y vamos a tener alteraciones sociales. Consecuentemente, la exigencia que hacemos los jueces es que se cumpla con lo que dice la ley, que se cumpla con lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional, y por mandato de la Constitución, quien está obligado a cumplir y a hacer cumplir es el Poder Ejecutivo, Presidente de la República. De tal manera que cualquier Buenos días, doctor Sequeiro. Gerardo Caballero, del Diario del Comercio. Saluda. Doctor, ayer el ministro Castilla dijo que la pretensión de los jueces es, por ejemplo, elevar el ingreso de un juez de paz de 6.000 soles, que según dijo, que por su experiencia profesional en el sector privado ganaría 4.000 soles, es lo que dijo. Elevarlo de 6.000 a 16.000 soles. Yo quería preguntarle si es que este cálculo era correcto y si no fuera así, entonces ¿cuál sería la pretensión de los jueces? A ver, el primer tramo que propone Economía y Finanzas, como les decía, está en su proyecto de ley, es que los jueces de paz, que es por donde aparentemente tendrían el mayor problema los señores del Ejecutivo, el primer tramo está calculado que de los 5.500 que actualmente están ganando, subirían a 7.500, sin descuentos de ley, lo que está significando más o menos un aumento de 800, 900 o tal vez 1.000 soles. Y al cabo del tercer tramo, estaría ganando el señor juez de paz, con la propuesta del Ejecutivo, 9.500 soles, sin contar los descuentos, lo que nos estaría ubicando más o menos en un rango de 7.500, 8.000 soles. Si cumplimos con la ley orgánica del Poder Judicial, tendría que el señor juez de paz ganar el 70% de 15.600, que es la remuneración principal del juez de la Corte Suprema. Si hacemos números, estamos ubicándonos en el rango aproximado de 11.000 soles. Esa sería la remuneración principal del juez de paz, que repito, no sé por qué no se entiende en el Perú que los jueces no pueden ser comparados en su actividad con otras personas o con otros funcionarios de la administración. Pero le estoy leyendo que acá un relator de la Corte del Tribunal Constitucional, un relator que no decide absolutamente nada, sino que simplemente cumple las funciones de relator, gana 12.500 soles. Entonces, ¿cómo es que un juez de paz no puede ganar 11.000 soles? Es absolutamente irracional hasta las comparaciones que se pretenden hacer. Tanto más, repito, ese señor relator puede tener su bodeguita en su cochera, el juez de paz no puede tener ninguna actividad comercial. ¿Por qué no se entiende eso? El juez vive exclusivamente de su sueldo, porque está prohibido por ley realizar cualquier otra actividad. Entonces, lo que los jueces reclaman es precisamente que de acuerdo a esa única función que cumple, se tenga que pagarle una remuneración única y diferenciada de todos los demás servidores de la administración pública. Muy buenas tardes, doctor Sequeiros. Esta pregunta es para mí. Buenas tardes. José Luis Hurtado, de Cable Noticias.
Quisiera, más que todo, quizás sea una reflexión. ¿Por qué están ustedes en esta situación? Sabemos que ustedes hace unos momentos han manifestado que hay una situación política de repente de una u otra manera. Pero esto viene de gobiernos de gobiernos. ¿No deberían haber evitado todo esto los gobiernos? No solamente con ustedes, sino con los otros niveles de autoridades que hay en este país. ¿Cuál sería la reflexión en este caso, doctor Sequeiros? Gracias por la pregunta. Efectivamente, esto nos lleva a pensar que desde hace 20 años, no, exactamente la Ley Orgánica del Poder Judicial se promulga en diciembre del año 91, pero entra en vigencia a partir del año 93. Entonces, estamos hablando que exactamente hace 20 y tantos años, ¿no es cierto?, la Ley Orgánica del Poder Judicial en ese tema no se ha cumplido. Diversos gobiernos han pretendido aproximarse satisfaciendo esos reclamos y se estableció un bono judicial sin carácter remunerativo, unos gastos operativos que también sin carácter remunerativo formal o básico, que van incrementando las sumas de los jueces paulatinamente. Ahora se pretende hacer lo mismo, pero ya se quiere limitar los topes establecidos. Miren que en esos tiempos las soluciones han sido parecidas. Le decimos al gobierno X, cumpla usted con lo que dice la ley. Me dice, no voy a poder cumplir con todo, te doy este tramo y te lo pongo de esta manera. Ah, perfecto. Y eso ha originado cierta tranquilidad en los jueces con la esperanza de que más adelante se siguiera completando los tramos. Ahora nos dicen, te doy estos tramos y no te doy más. ¿Por qué? Porque si la ley está vigente, si hay una sentencia del Tribunal Constitucional, ¿cómo es que vamos a renunciar a una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada? Esto significa inamovible, que establece que todo esto que se está reclamando por parte de los jueces es plenamente válido. Eso no es posible. En consecuencia, efectivamente no es culpa solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos que han venido más adelante, pero cuando menos hemos advertido en algunos de ellos voluntad de ir yendo adelante sin necesidad, repito, de tener que derogar o modificar la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, igualmente le decimos a este gobierno, avanza un poco en el cumplimiento, pero deja la norma como está y deja la sentencia del Tribunal Constitucional como está. ¿Eso es difícil de solucionar? Por supuesto que no, pero no hay esa voluntad. Lo único que nos dicen es, voy a derogar la ley, voy a modificar la ley, y partamos de eso para conversar. Y nosotros le decimos, no derogues la ley, ni modifiques la ley, pero trata de ir aproximándote a lo que dice la ley. Es así de simple. Si eso se entiende, Hace unos minutos, o aproximadamente a las 9:30, había una reunión en Palacio de Justicia con el ministro de Economía y de Justicia. No sé si usted tiene alguna información, ya que las declaraciones de ellos fue bastante escueta y solamente mencionaron que el balance era positivo. ¿Eso también lo piensan ustedes o no? No tenemos información de lo que se esté conversando con la Suprema Corte de la República. Con el proyecto de ley que se presentó, evidentemente también se estaba perjudicando a la Suprema Corte de la República. En consecuencia, entiendo yo que la presencia de miembros del Ejecutivo en el Palacio de Justicia con los señores jueces de la Corte Suprema debe tener la tendencia de ir solucionando este problema. Como la solución, entendemos, tiene que ser integral, entendemos también que debe estar revisándose el tema del proyecto de ley y, por cierto, esperamos que de ese diálogo, de esa conversación, puedan salir resultados positivos que de una vez por todas concluyan con este problema y los jueces podamos empezar a trabajar desde el día de mañana. Bien, señores, les agradecemos, pero antes de terminar quiero informarles algo. La remuneración de los jueces de la Suprema Corte está vinculada con la remuneración de los congresistas por mandato de la ley. Si todos estos reclamos de los jueces, de todos los jueces de la República, traen como consecuencia, como dice el señor Ministro de Economía y Finanzas, descalabro, pues sacrifiquémonos todos entonces y hagamos lo siguiente: bajemos el sueldo de los congresistas, baja el sueldo de los jueces de la Corte Suprema
y nosotros nos vamos nivelando con los porcentajes que dice la ley orgánica. Los señores ministros de Estado perciben remuneraciones similares a muchos altos funcionarios de la República: Congreso de la República, Ministro de Estado, Juez de la Corte Suprema, Fiscalía de la Nación, Defensor del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera, etcétera. Si queremos sacrificarnos y no descalabrar la caja fiscal, bajemos todos, sacrifiquémonos todos y, repito, vamos a ir nosotros también aproximándonos a los porcentajes que dice la ley. De esa manera demostramos, ¿no es cierto?, con términos efectivos, reales, ciertos, concretos, que todos tenemos el interés de defender la caja fiscal. No será que se quieren desprender de los jueces de la Corte Suprema, los congresistas y los demás funcionarios de la República porque pretenden tener remuneraciones diferenciadas y que de eso no participen los jueces y que de eso esté excluido el Poder Judicial. Eso tampoco lo vamos a aceptar. Muchas gracias.